Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos con un tema que es bastante importante, de una patología de alta prevalencia y que es necesario que ustedes sepan los aspectos básicos para poderla controlar. La hipertensión es uno de los problemas más importantes de salud pública en países desarrollados. Es una enfermedad frecuente, asintomática, fácil de detectar, casi siempre sencilla de tratar, siempre y cuando se sepan los fundamentos fisiopatológicos y clínicos que tiene el paciente y que tiene complicaciones si no se trata. Eso es clave. Hay que recordar algunos aspectos básicos de la presión arterial. Recuerden que la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. El gasto cardíaco depende del volumen sistólico y frecuencia cardíaca. La resistencia vascular periférica depende de la estructura de los vasitos y también de la función vascular. La presión sistólica refleja la eyección de la sangre hacia la aorta. La magnitud del incremento o la disminución de cada ciclo cardíaco va a depender de la cantidad de sangre enviada a la aorta con cada latido, la velocidad de eyección y las propiedades elásticas de la aorta. La presión diastólica se mantiene por la energía almacenada en las paredes elásticas de la aorta durante la sístole. Esto va a depender del estado de la aorta y las grandes arterias, de la capacidad de estirarse y almacenar energía, de la competencia de la válvula aórtica y de la resistencia a las arteriolas que conforman el flujo. Cuando la resistencia vascular aumenta, como ocurre con la estimulación simpática, la presión diastólica se eleva. También se eleva cuando hay arteriosclerosis. Las arterias pequeñas se tornan rígidas y son incapaces de adaptarse a la llegada de flujo sanguíneo de la aorta sin aumentar la presión diastólica. Presión de pulso es igual a presión sistólica menos presión diastólica. Refleja la naturaleza pulsátil del flujo sanguíneo arterial y es un componente clave de la presión arterial. Como vamos a ver, cuando la presión de pulso es muy alta, es malo. Cuando la presión de pulso es muy baja, cuando ocurre en choque, también representa problemas. Durante el periodo de eyección rápida de la sístole ventricular, el volumen de sangre que se eyecta hacia la aorta supera la cantidad que está presente en el sistema arterial. Eso tiene que ver con la presión de pulso. Por eso, cuando hay poco volumen, por ejemplo, en la hipovolemia, la presión de pulso disminuye. La presión de pulso va a reflejar esta diferencia. Aumenta cuando se eyecta una cantidad adicional de sangre hasta la circulación y disminuye si la resistencia del flujo desciende. Cuando hay choque hipovolémico, la presión del pulso se reduce debido a la disminución del volumen sistólico y presión sistólica. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una presión de pulso menos de 20, indica hipovolemia. Una presión de pulso amplia implica mayor descarga diastólica y menor distensibilidad de las arterias. Se relaciona con la edad e implica mayor rigidez arterial. Importante que una presión de pulso mayor de 60 implica complicaciones vasculares. Por ejemplo, si un paciente tiene 120/80 de presión arterial, su presión de pulso sería 120 menos 80 igual a 40. Si tuviera 170 de presión arterial, su presión de pulso sería 100 menos 70 igual a 30. En el caso de hipertensión, si un paciente me viene con 180/100 de presión arterial, entonces
180 menos 100 igual a 80. O sea, ya tengo una presión de pulso mayor de 60 y eso implica mayor riesgo de complicaciones vasculares. Es decir, que va con arterias rígidas, con vasitos rígidos. Otro elemento importante en la presión arterial es la presión arterial media, que representa el promedio de la circulación sistémica. La presión arterial media es igual a presión de pulso entre 3 más presión diastólica. En los pacientes en estado crítico es importante evaluar la presión de pulso. Una presión de pulso menor de 65 implica choque. Por ejemplo, en el dengue, todo paciente con dengue, ustedes deben evaluar presión de pulso. Todo paciente que esté con cualquier causa de hipovolemia o de choque pueden evaluar presión de pulso, de presión arterial media y presión de pulso. Por ejemplo, si el paciente tiene, hagamos un ejemplo sencillo, 160-100 de presión arterial. Entonces, 160 menos 100, ¿verdad? 60. Esa es la presión de pulso. 60 entre 3 me va a dar 20. 20 más 100, que era la presión diastólica, 120. Entonces, la presión arterial media de 160 a 100 es 120. Hagamos otro ejemplo. Que el paciente tenga 140-90 de presión arterial. Entonces, 140 menos 90 es igual a 60. Esa es la presión de pulso. 60 entre 3 es 16.6. 16.6 más 90, que es la presión diastólica, me da 106.6. Esa es la presión arterial media de 150 sobre 90. Presión arterial media de, otro ejemplo, 140 sobre 100. 140 menos 100 me da 40. 40 entre 3, 13.3. 100 más 13.3, 113.3. Entonces la presión arterial media de 140 sobre 100 es 113.3. Es básico recordar que normalmente la presión es más alta durante la mañana y más baja durante la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo encuentro un paciente que más bien tiene presiones elevadas en la noche, es malo. Implica que está haciendo hipertensión y se ha relacionado que la hipertensión nocturna aumenta el riesgo cardiovascular. También por ese aumento en las mañanas que muchas veces los eventos cerebrovasculares, los infartos son en las primeras horas de la mañana en muchos pacientes. En los pacientes normotensos sanos, la presión puede disminuir hasta un 20% entre las horas de vigilia y las horas de sueño. Muchas veces para saber si un paciente tiene hipertensión nocturna, lo que hacemos es evaluar con un mapa las presiones nocturnas. El mapa le está tomando cada determinado periodo de tiempo la presión arterial, cada 20, 30 minutos, una hora, y me va a dar un promedio. ¿Qué métodos conocemos para tomar la presión arterial? Uno, el método auscultatorio o aneroide con la columna de mercurio. Ese método es importante hacer en las maniobras. O sea, recuerden que primero se siente el pulso, se toma la presión con el pulso. Una vez que dejamos de sentir el pulso, insuflamos 20 milímetros de mercurio más, se coloca el estetoscopio y de esta forma escuchamos la presión arterial. Luego están los aparatos digitales, son una herramienta bastante útil. Ustedes van a ver que les venden unos que son de brazalete, pues realmente con los de brazalete no hay estudios que puedan ser muy certeros, no es prudente utilizarlos, los que son en la muñeca, y los que son en el brazo, esos sí los podemos utilizar. Los de muñecas digitales no es buena idea.
Luego otros métodos, la presión directa de presión intraarterial, que se utiliza más en unidades de cuidados críticos. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA, donde se coloca un aparatito que al paciente le mide durante 24 horas su presión arterial. Es bastante útil para evaluar hipertensión nocturna, para evaluar cuando el paciente tiene cambios ortostáticos o cuando el paciente sospecha que pueda ser episodio incluso de hipotensión. Y pacientes que tengan monitoreo en casa de presión arterial, que esto es bastante útil, sobre todo en estos tiempos. Un paciente que yo quiero ver su control de presión, le puedo pedir que haga tomas en la mañana, haga tomas en la noche, y luego se van graficando para ver si el paciente pasa bien controlado. ¿Qué diferencias hay entre un MAPA y el monitoreo en casa? El monitoreo en casa, pues, se puede hacer 3, 7 días en la mañana, usualmente después de la ingesta, antes de la ingesta de los antihipertensivos. En cada sesión, idealmente 2 tomas, después de estar 5 minutos de estar sentado por lo menos. Si el paciente viene de estar caminando y se toma la presión inmediatamente, me puede dar resultado alterado. Ojo, el paciente debe estar en reposo, tranquilo, y por lo menos debe haber 1 minuto entre cada toma de diferencia. Si puede hacer más tomas, más tiempo, mucho mejor. Y en pacientes que están con buen control, entonces se puede hacer únicamente 1 o 2 tomas por semana o al mes. Ahora, el monitoreo en casa me sirve también para buscar valores. Por ejemplo, si el paciente tiene mayor de 135 de sistólica o de 85 de presión arterial diastólica, sugiere hipertensión arterial. Ojo, esto debemos relacionar los valores con los hallazgos que tenemos en consultorio. Luego está el monitoreo ambulatorio o MAP. El paciente se coloca un aparatito que va a estar todo el día midiéndole la presión. Se puede colocar intervalos de 15, 30 minutos. Por lo menos debe haber una efectividad arriba del 80% en las mediciones. Al menos vamos a tener 20 mediciones en el día y 7 mediciones por la noche. Si hay dudas, se debe repetir. Esto, la ventaja es que me va a dar las presiones como están en el día y las presiones en la noche. Recuerden que normalmente en el día la presión es más elevada. Se ha visto que hay hipertensión cuando se coloca el mapa si las presiones andan mayores e iguales de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. En el día hay hipertensión cuando la presión es mayor o igual a 135/85. Y en la noche cuando es mayor de 120 sobre 70. Y esto es bastante útil. Si un paciente, vaya, me dice que está bien controlado la presión, pero en la noche aparecen todas 140/90, 130/90, entonces no está bien controlado, implica que tiene episodios de hipertensión durante la noche. Y esa es la utilidad del mapa. Que a diferencia del monitoreo en casa, pues la gente no va a estar a las 2 de la mañana tomándose la presión. En cambio, el mapa sí. Eso sí, el mapa es algo incómodo, porque le está apretando el brazo, muchas veces los pacientes se pueden tornar ansiosos o pueden tener dificultades para dormir, y eso nos puede representar problemas al momento de interpretarlo. Cuando hablamos de hipertensión arterial, se define que es la elevación de la presión arterial mayor de 140/90 milímetros de mercurio en el consultorio, cuando ustedes están revisando a los pacientes. Estos valores de 140/90, si bien son actualizados por la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, menor de 130/85, mal 130/139 de sistólica, 85/89 de diastólica es normal, alta. Grado 1, 140/159. Grado 2, 90/99.
Grado 3, mayor o igual sobre 160 de sistólica o mayor o igual de 100 de diastólica. Si ven, es bastante similitud con las guías europeas, solo que las guías europeas toman lo óptimo como menor de 120 sobre 80. Y los pacientes y toman hipertensión grado 3, que es mayor o igual de 180 sobre 110 milímetros de mercurio. Y agregan el término de hipertensión sistólica aislada. Pacientes que solo tengo hipertensión sistólica mayor o igual a 140, pero la presión diastólica es menor de 90 milímetros de mercurio. Aparte de los monitoreos en consultorio, también se incluyen los valores para monitoreo ambulatorio de presión arterial y el monitoreo en casa. El monitoreo en casa, si las presiones son mayores o iguales de 135 sobre 85. Con el mapa que tenga mayor o igual a 130 o mayor o igual sobre 80. Y en el día anden mayor o igual a 135, mayor o igual a 85. Esto puede escucharse para los que por primera vez lo ven como algo confuso, pero es simple. Llevo un paciente a la clínica y este paciente en casa me dice que ha hecho presiones de 135 sobre 90 o 140 sobre 90. Yo lo evalúo en la clínica y me hace 150-90. Pues si el paciente ya tiene varias tomas elevadas, hoy encuentro daño a órgano blanco sugestivo de hipertensión arterial, pues el paciente tiene hipertensión. Si tengo dudas, porque puede existir, sobre todo en hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada, yo puedo pedir un mapa. Entonces el paciente anda con un aparatito, le toma las presiones 24 horas y ahí me va a sacar de la duda. ¿Qué puede pasar? A veces las personas tienen miedo a los médicos, van a una clínica, aparecen 150 sobre 90, yo le hago un mapa o simplemente le pido que se monitoree en casa de forma ambulatoria y aparece con presiones normales. Y ojo, hasta tomar la presión es un procedimiento que requiere bastante precisión. Importante, el paciente mínimo debe haber descansado unos 5 minutos, estar 30 minutos sin fumar o tomar café, sentado, la espalda apoyada, el brazo que van a tomar siempre apoyado en algo. No se deja en el aire. El manguito debe estar en posición correcta. El paciente debe estar quieto, con piernas sin cruzar las piernas, sin hablar y relajado. Si yo tengo dudas con las lecturas, puedo volver a repetirla, por lo menos en un intervalo de 1 o 2 minutos. ¿Esto por qué? Una mala costumbre es que muchas veces se insufla, hay dudas, ni ha terminado de insuflar y de repente comienzan a insuflar nuevamente. Entonces, ¿qué va a pasar? No dejan que las arterias regresen a su distensibilidad normal. Recuerden que al tomar la presión, al colocar el brazalete, se colapsan las arterias. Y lo que yo estoy buscando al medir la presión es la fuerza con la cual la sangre impacta en las arterias. Importante, los resultados deben darse por escrito siempre para que el paciente tenga registro de las presiones. Dependiendo del caso, podemos hacer hasta 7 días de mediciones, idealmente 2 mediciones. Recuerden que la hipertensión nocturna me da serios problemas. Las lecturas por la mañana y en la noche, antes de tomar el medicamento, antes de comer. Y para el seguimiento, pues ahí depende mucho del paciente. 2 o 3 tomas por semana o al mes, dependiendo del control. Y este es un ejemplo de cómo se toma cuando el paciente está solito en su casa. Coloca el aparato digital. Siempre deben explicarle que el brazo debe estar extendido. No se coloque el brazalete sobre la ropa. El brazo debe estar descubierto. Colocarlo sobre la ropa causa alteraciones. El puño debe estar abierto. La gente cierra el puño como que fuera a dar un golpe. No, debe estar relajado. La espalda debe estar apoyada. Los pies sobre el piso y el paciente debe estar tranquilo.
Entonces, nuevamente, si tiene más de 140/90, es hipertensión. Si yo encuentro los pacientes que andan menos de 130, 85, y yo no tengo dudas y el paciente me dice que sus presiones siempre han estado normales, pues que siga sus controles tranquilamente, que tal vez una vez al año, o siempre que vaya a evaluación médica le tomen su presión arterial. Ahora, ¿qué pasa con aquellos pacientes que me han dicho que muchas veces le toman la presión y sale alta? Y sale de 130, 159, 85, 99. Es importante confirmar, porque puede ser que este paciente sea hipertenso. Ahora, si me trae una lista de presiones y me dice que desde el 2015 y ahorita estamos en el 2020, siempre le sale alta la presión, o sea, ese paciente es hipertenso. Les va a decir muchas veces, doctor, pero que salgo con la presión alta, pero no tengo síntomas. Como vamos a ver, la presión arterial es asintomática. Cuando el paciente tiene hipertensión y hace síntomas es cuando muchas veces hacen complicaciones. Y si tiene mayor de 160/100, pues es altamente probable que tenga hipertensión arterial. O sea, siempre que hay dudas, corroboren. Si ven, hay varios métodos. Monitoreo ambulatorio, con el mapa, el monitoreo en casa, para tratar de corroborar. Ustedes nunca dejen un paciente con hipertensión arterial que ande con sus cifras altas sin ningún control. Si tienen dudas, hagan varias tomas. Un problema que es frecuente es la hipertensión de bata blanca. Estos pacientes tienen elevación de la presión arterial en el consultorio, pero normal de forma ambulatoria. Lo que les explicaba de los nervios, a que los pacientes le van a decir, mire doctor, que yo solo cuando voy a consulta me toman la presión, y ya me ha pasado. El paciente va, le cuento 150/100, de ahí le mando a hacer sus tomas ambulatorias y todas normales. Se le coloca el mapa y todas normales. Importante, estos pacientes hay que hacer mediciones repetitivas de la presión arterial y tienen bajo riesgo cardiovascular. Ojo, en todo paciente hipertenso hay que buscar daño a órgano blanco. Si esta hipertensión de bata blanca tiene daño a órgano blanco, ya no es de bata blanca, que el paciente es hipertenso. El hipertenso bata blanca tiene bajo riesgo cardiovascular y no hay daño a órgano blanco. No ocupan tratamiento farmacológico. Ahora está la otra situación, la hipertensión enmascarada. Pacientes que tienen elevación de la presión arterial de forma ambulatoria, pero cuando les reviso en el consultorio está normal y este grupo es más peligroso. Les puede llegar que el paciente ha ido a emergencias en la noche porque su presión se eleva o siente alteraciones, o cuando va a consulta o cuando va a otros lados le toman la presión o se la toma en su casa, la encuentra elevada. Estos pacientes sí tienen riesgo cardiovascular y sí necesitan tratamiento farmacológico. Tenemos dos grandes grupos de hipertensión arterial. Primero, la hipertensión esencial o primaria. La hipertensión esencial o primaria es la más frecuente. Luego está la hipertensión secundaria. Hipertensión secundaria son todas estas causas. Son patologías que entre sus manifestaciones tienen hipertensión arterial. A diferencia de la hipertensión primaria, donde el problema es la hipertensión. Aquí son patologías que me dan hipertensión como parte de sus manifestaciones clínicas. Puede ser por hipertensión de causas renales, puede ser hipertensión endocrina o otras causas que las vamos a ver más adelante. La hipertensión esencial o primaria es cuando un paciente tiene hipertensión sin causa evidente, primaria, esencial o idiopática. Pues no hay un mecanismo específico que sea único, sino que aquí interactúan varios mecanismos.
E interactúan todos los mecanismos que conocemos que interfieren con el control de la presión arterial: actividad adrenérgica, periférica, central, renal, hormonal y vascular. Es la causa más frecuente de hipertensión arterial. Ya se sabe que tiene un factor genético, pero el que lo desencadena, pues, es un punto todavía que está pendiente. Hay factores de riesgo que son modificables y otros relativamente modificables, que nos contribuyen al desarrollo de hipertensión arterial. El tabaquismo, dislipidemias, diabetes mellitus, sobrepeso, obesidad, inactividad física y una dieta poco saludable contribuyen al desarrollo de hipertensión y también a la progresión de la enfermedad. Otros que son no modificables: enfermedad renal, historia familiar, incremento de la edad. Recuerden que los adultos mayores tienen mayor riesgo de hipertensión arterial. Incremento de la edad, sexo masculino, apnea del sueño, que es causa importante de hipertensión secundaria. Apnea del sueño, estrés psicosocial, también contribuyen al desarrollo de hipertensión. Los antecedentes familiares son fuertes, sobre todo antecedentes de primer grado, con aumento de la edad o inicio en familiares jóvenes. Cuando ustedes tengan un hipertenso joven, deben decirle al paciente: mire, ¿en su familia ha habido otros hipertensos? Sí. Comenzaron a quedar, si le dicen ya a los 70, 80 años, pues ya es parte normal. Pero se le dice: no, mi papá comenzó a los 40 años, mi mamá a los 50 años. Ya son pacientes jóvenes con hipertensión, entonces debemos tomar ese dato en cuenta. La sistólica aumenta con la edad. La diastólica a partir de los 50 años. Recuerden que la diastólica tiene que ver mucho con la rigidez de los vasitos. Y a partir de los 50 años, pues los vasitos ya son más rígidos. En el grupo étnico, la raza negra tiene mayor incidencia, requieren varios medicamentos. Muchas veces estos pacientes ameritan triple hasta cuádruple terapia. Se ha visto que retienen mayores cantidades de sal, por eso los diuréticos son parte esencial del tratamiento. Igual los calcioantagonistas por su efecto vasodilatador. El síndrome metabólico es uno de los mejores amigos de la hipertensión arterial. Y cuando estemos en fisiopatólogos van a ver que valores elevados de presión arterial son parte de los criterios de síndrome metabólico. Si ya tienen mayor o igual de 130 sobre 85 milímetros de mercurio, es parte del síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene resistencia a la insulina. La resistencia periférica a la insulina se asocia con aumento en la presión arterial. La insulina es vasodilatador en pacientes diabéticos, sobre todo cuando va depletando las reservas de insulina. Esto se va relacionando con mayor resistencia vascular periférica. Cuando el paciente tiene hiperinsulinemia, que lo vemos en el síndrome de resistencia a la insulina, estos pacientes retienen sal y también aumenta la actividad simpática. Ya sabemos que la actividad simpática tiene que ver con efecto cronotrópico positivo, inotrópico positivo, aumento de resistencia vascular. La insulina contribuye a la hipertrofia del músculo liso vascular. El endotelio vascular y el músculo liso juegan un papel clave en hipertensión. También incrementa las cantidades de calcio en tejidos vasculares o tejidos renales sensibles a insulina. Por eso, muchos pacientes que tengan resistencia a la insulina, ustedes deben buscar hipertensión arterial. No les extrañe que el paciente insulino resistente sea hipertenso. Luego está la dieta con elevado contenido de sal. Ya es ampliamente conocido que la reducción de la ingesta de sal disminuye la presión arterial. Se recomienda ingestas menores de 6 gramos por día en adultos. Sin embargo, como desencadenante, pues está esa duda. Si realmente la sal
contribuye a que aparezca la hipertensión. Sí se ha visto que la reducción es importante para el control de la presión arterial. La obesidad es fundamental, sobre todo la obesidad visceral. El tejido adiposo visceral es el segundo productor de angiotensinógeno. El primero es hígado. Entonces aumenta el sustrato para el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que como todos sabemos es clave para el aumento de la presión arterial. Entonces, es parte del papel del tejido adiposo visceral. Además, el tejido adiposo visceral produce muchas citocinas inflamatorias que me dan resistencia a la insulina. También contribuye a que tengamos mayor estrés oxidativo, más partículas de LDL oxidado y mayor riesgo de aterosclerosis. Luego está la ingesta de bebidas alcohólicas de forma frecuente, también se relaciona con aumento de la presión arterial y se recomienda que los pacientes alcohólicos disminuyan su ingesta para mantener un mejor control de la presión. Los anticonceptivos orales también juegan un papel clave. Recuerden que los estrógenos también sirven de sustrato para la producción de angiotensinógeno. Y se ha visto que al suspender anticonceptivos orales, si el paciente hizo hipertensión por anticonceptivos, esta puede normalizar. El estrés físico, emocional, contribuye a dar elevaciones transitorias. Recuerden que el estrés aumenta la descarga simpática. El estrés aumenta la descarga de cortisol. El cortisol retiene agua, retiene sodio. También aumenta la sensibilidad a las catecolaminas en el músculo liso vascular. La actividad simpática tiene efecto cronotrópico positivo, inotrópico positivo y aumenta resistencia vascular periférica. Y el estrés me causa fluctuaciones en las tomas de presión arterial. También alteraciones durante el reposo. Esas alteraciones durante el sueño contribuyen a que los pacientes hagan hipertensión. Entonces, con esto vemos que hipertensión arterial puede ser primaria o secundaria. Primaria es la esencial o intrínseca. Secundaria se refiere a que el paciente tiene patologías que contribuyen al desarrollo de hipertensión arterial y esta es una de sus manifestaciones. Se define cuando en la consulta tenemos presiones mayor o igual de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. O cuando tenemos elevaciones ambulatorias mayor de 135 sobre 85, mayor de 130 sobre 80 en un mapa de 24 horas. La presión normalmente es más baja durante la noche, que puede haber hipertensión de bata blanca, que solo va a haber elevaciones durante las consultas, o hipertensión enmascarada, que la presión va a estar normal en las consultas, pero elevada afuera, en bata blanca, alta en las consultas y elevada afuera. Con esto vemos la primera parte de hipertensión y mañana seguiríamos con los mecanismos fisiopatológicos.